Hola a todos, somos Erika y Angie, estudiantes de la maestría en educación infantil, y hoy vamos a hacer unas reflexiones sobre el documental El comienzo de la vida, en donde se trata o donde se conversa sobre... Hola a todos, somos Erika y Angie, estudiantes de la maestría en educación infantil, y hoy vamos a hablar sobre el documental El comienzo de la vida, sobre la relevancia o la importancia de los primeros años de vida. En este documental nos muestra cómo los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo de los niños y de las niñas, y cómo los vínculos, las experiencias y los contextos influyen en la construcción de la base de los niños y las niñas. Bueno, es un gusto saludarlos. Muy complacida de poder realizar este ejercicio con mi prima Erika, en donde vamos a hablar un poco acerca de cómo influye esto en el desarrollo infantil de los niños. Entonces, puedo iniciar con algunas ideas centrales del documento, donde el desarrollo infantil comienza en los primeros vínculos afectivos, pienso yo. Y esto lo manifestamos teniendo en cuenta pues que el cerebro de los niños desarrolla a partir de interacciones que tienen las personas que cuidan. Cuando me refiero a cuidar, hablo de un abrazo, de una mirada, de una palabra, de una respuesta, que muchas veces esto fortalece su desarrollo emocional y cognitivo. Y esto lo argumento también desde la parte emocional, teniendo en cuenta que mi profesión es psicóloga. Me llama mucho la atención observar cómo, sin importar el país, sin importar la religión, sin importar la cultura, los bebés siempre buscaban contacto, buscan protección, buscan aprobación, buscan afecto. Y eso pues nos recuerda que desde el adulto siempre el niño va a buscar esa seguridad emocional, que aunque no lo manifieste porque no habla o porque no tiene conciencia sobre eso, lo busca. Entonces pienso que todo eso hace parte de las necesidades fundamentales de los niños y de las niñas. Estoy de acuerdo contigo, Erika, y considero que los especialistas destacaban mucho las experiencias tempranas, ya que había un impacto como tal directo en la arquitectura del cerebro, ¿ya? Entonces, esto básicamente significaba que las relaciones del cuidado y el afecto nos ayudaran a nosotros a construir a bases sólidas para un aprendizaje de convivencia. Y nosotros al relacionar todo esto que venimos conversando sobre las primeras experiencias, sobre la etapa de la infancia, podemos decir que en nuestro territorio, especialmente en nuestro municipio, los vínculos que se crean son unos vínculos con los abuelos. Sí, En su gran mayoría tenemos el vínculo afectivo marcado por nuestros abuelos, por la crianza de nuestros abuelos, porque no solamente en nuestro municipio podemos decir que nos cuidaba la tía, nos cuidaba el abuelo, sino que la comunidad también era cuidadora. El vecino nos miraba, la tía que vivía en la casa de enseguida, la tía que vivía dos casas más allá, también eran agentes y eran personas que nos cuidaban y significaban para nosotros un cuidador, y que este cuidador dentro de lo que se observó en el documental, se habla que el adulto es maestro, el adulto es profesor y el adulto le enseña en cada instante al niño, que no solamente se puede decir que la mamá y el papá son los que crían, sino que esa conjunto de personas que son tío, que son abuelo, es comunidad, y la comunidad también cuida, la comunidad también practica actividades de crianza, también fortalece esos vínculos afectivos y qué es lo que los niños necesitan para sentirse amados y valorados. eh, muy de acuerdo contigo, Erika.
Y pienso también que las situaciones como son de pronto la pobreza, la violencia, el estrés, permanentemente pueden afectar el bienestar de los niños. Y lo digo porque manifestaban expertos dentro del documental donde manifestaban que las experiencias generaban dificultades emocionales y esto podía influir en el aprendizaje de manera que los niños se relacionaban con otros. Y lo podemos ver en muchas ocasiones que hay niños que son un poco más fluidos, más abiertos para expresarse, para comunicarse con los demás, pero también encontramos niños que son tímidos porque muchas veces pues no son seguros de ellos mismos. Entonces, creo que también tiene que ver mucho el tema de la situación económica y cómo estos niños realmente afrontan ya su personalidad y de acuerdo a su personalidad también la forma en cómo dependen o son. Pienso que también los encuentros familiares, las visitas, cuando, pues como nosotros como familia visitábamos a la abuela y en ese encuentro nos encontrábamos con la tía de Cali, con la tía de Bogotá, con la tía de las otras ciudades, nosotros también dentro de ese, dentro de ese ambiente, dentro de ese encuentro, nosotros podíamos fortalecer nuestro desarrollo emocional y ahí podemos hablar de desarrollo infantil, porque nos marcó, porque sabíamos que la fecha de Día de la Madre era la fecha de ir a ver a la abuela. Entonces eran unos encuentros que marcan y que nos quedan dentro del recuerdo y que hizo parte de nuestro desarrollo infantil. Bueno, quisiera también, Erika, que tocáramos una parte y es la parte económica, ya, porque muchas veces, y de acuerdo a lo que mirábamos en el documental, la pobreza influye mucho, ya, los temas de estrés, de violencia permanente, y esto pues realmente puede afectar también la vida de los niños. Gracias a Dios, nosotros hemos tenido, digo que hasta el momento, una vida y una infancia muy bonita, pero me pongo también en los zapatos de esos niños que muchas veces no tienen la confianza en sí misma y presentan dificultades en la parte emocional y esto realmente influye en el aprendizaje y la manera en cómo los niños se relacionan con los demás. A veces vemos niños que son un poco más fluidos y a veces vemos niños que son un poco más callados. Y detrás casi siempre de este tipo de personalidades hay diagnósticos que muchas veces nosotros no entramos a indagar o a estudiar. Eh, Dentro de lo que estamos conversando, Angie, yo recuerdo en el documental cómo eh, creo que era de Brasil, si no estoy mal, creo que era una persona de Brasil que manifestaba o contaba que en una etapa de su vida ella consumía, ella consumía y que llegó un momento en que alguien la hizo retomar a la vida y que empezó a luchar por sus hijos porque una de las niñas, de las creo que mellizas, tenían inconvenientes y que en ese momento ella le llegó el recuerdo de cómo el papá le pegaba a la mamá y que ella tenía 6 años y que a pesar de tener 6 años no se olvidaba. Entonces podemos ver cómo lo bonito marca, pero también lo difícil deja huellas y deja marcas y que gracias a esa huella y a esa marca que ella tuvo fue que permitió volver en sí, soltar el vicio y empezar a trabajar sobre la maternidad, sobre las labores que debe trabajar, pienso yo, una madre, que es construirle unas bases firmes, unas bases sólidas en la vida de los niños y de las niñas en revisar qué influye en el aprendizaje del niño o de la niña. Y yo qué estoy haciendo para que este niño o esta niña aprenda o que aprenda. Cómo el niño se relaciona con los demás. De acuerdo. Bueno, también podemos entrar a revisar el tema de nuestro contexto, ¿cierto? Ya que también encontramos situaciones que pueden afectar al desarrollo infantil y en algunas familias también se enfrentan dificultades tanto económicas como el acceso limitado a ciertos servicios. Y esto se puede volver una problemática social que muchas veces genera preocupación en los hogares y dificulta también a diferentes familias.
Asimismo, existen niños que viven en zonas rurales donde el acceso pues al servicio eh, son muchas veces especializados de atención infantil, pero se puede dar de una manera más compleja, ya que estas condiciones nos muestran que el desarrollo infantil también depende de las oportunidades que la sociedad ofrece a las familias. Y encontramos que en las zonas rurales muchas veces, bueno, en el Cauca se maneja lo que es un CDI y una modalidad familiar. La modalidad familiar es la que van a los territorios una vez en la semana, ¿ya? Y es donde esos niños pueden capacitarse, pueden estudiar, pero también encontramos el CDI, que es donde los papitos los pueden llevar todos los días y su aprendizaje es más constante. Pero ¿qué pasa? En el CDI, los niños se enfrentan realmente a evolucionar solos, si te das cuenta. Y en modalidad familiar, todo el proceso de aprendizaje los niños lo hacen junto a sus padres. Sí. Pienso que la importancia, o otro tema que puedo decir que resalta dentro del documental es el juego. Y podemos nosotras decir porque somos participantes y que en nuestra infancia tuvimos una infancia llena de juegos y llena de acompañamiento por el adulto y sabemos la importancia del juego y lo que nos permite el juego, porque el niño por medio del juego explora, el niño aprende destrezas, aprende a ser creativo, fortalece su lenguaje, porque en la naturaleza encontramos muchísimas herramientas para que el niño aprenda. Por medio de la naturaleza podemos encontrar cómo el niño puede expresar la parte estética, su cuerpo, cómo lo muestra todo, cómo lo utiliza para adaptarse a la naturaleza. Podemos hablar en este espacio de la empatía a la hora del juego, porque el niño está jugando, pero el niño se preocupa sobre cómo está el otro, se pregunta cómo está la roca, cómo está la silla, porque para el niño la empatía es un aspecto que viene ya dentro de él, es algo que ya está instaurado en su, pienso yo que ya viene conectado con el niño. Okay. Bueno, cuando pensamos en nuestro territorio, encontramos múltiples de formas de juego, y eso es claro, que hacen parte de la vida de los niños. Los juegos tradicionales, las actividades culturales, la música, la danza, las experiencias comunitarias que muchas veces nos permiten que los niños aprendan mientras interactúan con otras personas. Estas prácticas son muy bonitas y pienso yo que fortalecen la identidad cultural y el sentido de permanencia y reconocimiento de las tradiciones de cada comunidad. ¿Qué piensas tú de esto? Pues efectivamente pienso que es correcto, pues en parte en la primera etapa de la maestría he venido hablando y conversando exactamente sobre cómo se pueda recuperar algunas prácticas que permitan esa permanencia de las tradiciones. Porque nosotros podemos decir que por medio de un guampín, que es un plato típico de nuestra región, estamos enseñando la historia a un niño. Sí. Por medio de la oralidad, cuando un niño se sienta con un abuelo, podemos compartir y le estamos nutriendo de historia a ese niño. Entonces, considero yo que en mi infancia, puedo decir que en mi desarrollo infantil, en mi desarrollo emocional, estético, lo viví con ayuda de todas las tradiciones culturales, de la danza, de los juegos tradicionales, porque en esa etapa de mi vida era muy acompañada por los adultos. Un juego no era un juego, casi siempre era un juego libre, sino que algunas veces eran acompañados por los adultos. Entonces, claramente instauran en la memoria y en las bases los juegos tradicionales y claramente las tradiciones o las expresiones culturales. Okay. Bueno, finalmente pues damos por terminado el tema del documental, donde podemos decir que nos dejan unas reflexiones muy importantes sobre el desarrollo infantil
y la responsabilidad colectiva, en donde podemos abarcar las familias y sus fundamentos, pero también la escuela comunitaria y las instituciones como un papel esencial en la garantía de los derechos de la infancia. Pues también sabemos que va a ser difícil recoger todo lo que está en el documental, que de pronto para nosotros fue más relevante y más acogido a nuestro territorio. Sabemos que como estudiantes de la maestría comprendemos que cada experiencia que vive un niño siempre va a dejar una huella, que la labor no solamente como docentes es crear o generar experiencias significativas en los niños, sino que desde el hogar también se pueden gestar, desde el hogar también se pueden instaurar en los niños. Por eso creo que es necesario promover entornos seguros, que esos entornos seguros encontremos amor, que encontremos escucha, que encontremos comprensión, que si un niño nos está contando algo, que nos tomemos ese minuto, nos tomemos esos 5 minutos de escucha al niño para que todo esto que hemos venido conversando hoy se pueda favorecer y se pueda enriquecer su bienestar integral. Claro, y también no dejar pasar por alto todo el tema de los vínculos afectivos, ¿no? Porque las experiencias cotidianas y los contextos sociales nos invitan muchas veces a reflexionar sobre nuestro compromiso como educadores y como sociedad en cada construcción del entorno, y esto permite que nosotros podamos garantizar, transmitir un bienestar y un desarrollo integral que todos los niños y niñas realmente necesitan. En conclusión, podemos decir que la película El comienzo de la vida nos permitió comprender que el desarrollo infantil está profundamente ligado y relacionado a los vínculos afectivos, que las expresiones cotidianas, que pues algunas veces creemos que son cotidianas, pues no lo son, son marcas o son espacios de experiencias significativas, y como sociedad nosotros nos invitan a que reflexionemos dentro del documental sobre nuestro compromiso, en este caso como educadores, como adultos. Entonces pienso yo que esto nos ha invitado a nosotros a adquirir un compromiso como sociedad, en el que pueda existir la construcción de entornos que garanticen el bienestar y el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Gracias. Gracias. Chao.